Elecciones en Puerto Rico, 2016 a 2024. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Veamos los temas de la elección. La gobernación de 2016 a 2020. Las elecciones de 2020. La gobernación de 2020 a 2024. Y las elecciones de 2024. La gobernación de 2016 a 2020. El gobernador, el comisionado residente, el Senado y la Cámara, todos eran del PNP. Inmediatamente hubo choques entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló. Era un choque natural porque la Junta de Control Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal, constantemente le reduce el presupuesto disponible al gobernador, y el gobernador, como político al fin, necesita utilizar el presupuesto para ganar adeptos. Durante la gobernación de Ricardo Rosselló se aprobaron leyes para crear alianzas público-privadas, leyes para crear las escuelas charter, es decir, para utilizar escuelas que se habían cerrado y convertirlas en escuelas semi-privadas. Ricardo Rosselló celebró un plebiscito de estatus en el 2017. A ese plebiscito solamente acudieron los estadistas porque se votó estadidad sí o no. Durante el proceso se dio el junte soberanista entre Manuel Natal, entre Alessandra Lúgaro, Juan Dalmau y otras personalidades de la izquierda, libre asociacionistas. Eventualmente eso se fraguó parcialmente en el movimiento Victoria Ciudadana y ya para el 2024 en la posibilidad de una alianza entre todos esos grupos, detrás de la candidatura de Juan Dalmau. Hubo un cierre masivo de escuelas públicas durante la administración de Ricardo Rosselló. La secretaria de Educación, Julia Kelleher, aquí caminando junto a Ricardo Rosselló, y junto a Betsy DeVos, que era la secretaria de Educación de Estados Unidos. Betsy DeVos había hecho fortuna con las escuelas charter. Julia Kelleher fue secretaria de Educación y promovió y fue el instrumento para cerrar cientos de escuelas. Julia Kelleher misma más tarde fue convicta por corrupción. También se aprobó una reforma laboral, una reforma conocida como el empleador público, y se creó el Departamento de Seguridad Pública como una sombrilla para varios departamentos. La reforma laboral lo que hizo fue reducir derechos laborales con la intención de reducir los costos y que aumentara la oferta de empleos. Por supuesto, eso trajo descontento entre los sectores laborales. El concepto de empleador único es para que todos los empleados del gobierno se consideren empleados de una misma entidad y puedan ser trasladados de cualquier oficina sin tener que pasar por un proceso más formal, sin tener que ser despedido y reclutado nuevamente. Eso también trajo bastante descontento entre los empleados públicos. Continuemos con la gobernación de Ricardo Rosselló. También se aprobó la ley
el programa de prevención de drogas en las escuelas públicas. Esa ley la vetó el gobernador y la legislatura la pasó por encima del veto del gobernador. En efecto, Ricardo Rosselló vetó 3 proyectos de ley que iban dirigidos a la protección de menores. Continuando con la gobernación del 2016 al 2020, el gobernador Ricardo Rosselló nombró la llamada Comisión de la Igualdad, que iba a utilizar el llamado Plan Tennessee para promover la estadidad en Washington. Esta comisión incluía personas que están en esta foto: el pelotero de izquierda a derecha, el pelotero Iván Rodríguez, Carlos Romero Barceló. Ricardo Rosselló no estaba en la comisión, su padre Pedro Rosselló sí estaba, y Charlie Rodríguez, el expresidente del Senado. Plan Tennessee quiere decir, es la manera como Tennessee se hizo estado en el 1796 y fue enviando representantes y senadores al Congreso, aunque no fuera estado, un poco imponiendo su presencia allí. Hoy día esa estrategia no parece haber funcionado, porque la ciudad de Washington DC lleva utilizando este plan durante muchos años y todavía no ha conseguido su estadidad. Durante esta gobernación se dio una reforma contributiva en Washington. El presidente Donald Trump y el Congreso aprobaron unos cambios en la manera de Estados Unidos abordar las empresas extranjeras o sus empresas que invertían en el extranjero. En esta nueva ley, Puerto Rico era considerado doméstico nacional, de tal manera que todas las leyes de impuestos de Estados Unidos le iban a aplicar a Puerto Rico y no se podía tratar de forma distinta como se había hecho antes con la sección 936. Jennifer González y Ricardo Rosselló difirieron sobre esta reforma contributiva federal. Por su lado, Ricardo Rosselló proponía que se interpretara la nueva reforma como que Puerto Rico podía tratarse como una jurisdicción extranjera, con la intención de poder reducir las tasas contributivas. Por su parte, Jennifer González promovía que se tratara a Puerto Rico como un estado y utilizar otros mecanismos para promover la inversión. Durante la gobernación de Ricardo Rosselló nos azotó el huracán María en el 2017. La reacción tardía, ineficiente, insuficiente del gobernador Rosselló redujo mucho su capital político. La lenta recuperación de la energía eléctrica fue lo peor de todo el proceso. Marcó a toda esa generación y produjo la ley de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eventualmente trajo a Luma. Esa ley la apoyaron tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático. Hubo confrontación con Donald Trump. Primero que nada, la alcaldesa de San Juan, que criticó abiertamente al presidente por lo que ella entendía había sido una negligencia con Puerto Rico, dado que era con Donald Trump y dado que el huracán había llegado a las noticias internacionales. Carmen Yulín Cruz se convirtió en una figura internacional que se contraponía a Donald Trump, y en ese momento daba la impresión de que podía inclusive aspirar a algún cargo federal.
La revista Time inclusive la nombró una de las 100 personas más influyentes de ese año. El gobernador Ricardo Rosselló eventualmente también tuvo su conflicto con el presidente Trump, en lo que fue un cambio de postura. Originalmente era más conciliador, eventualmente nunca llegó al nivel de Carmen Yulín, pero sí también tuvo confrontaciones con el presidente Trump por estar descontento con la manera que su presidencia abordó los efectos del huracán en Puerto Rico. La gobernación, si tuvo algo que la marcó, fue por supuesto el escándalo por el chat de Telegram, en el que el gobernador Ricardo Rosselló y gran parte de sus allegados insultaban, degradaban, amenazaban y hablaban hasta de actos posiblemente ilegales en un chat que se dio a conocer y que fue un escándalo a niveles mundiales, a niveles internacionales, y que produjo unas manifestaciones sin precedentes en la historia de Puerto Rico exigiendo la renuncia del gobernador. Hasta los artistas más conocidos de Puerto Rico participaron en esas protestas. Eventualmente, el gobernador Ricardo Rosselló renunció. La primera vez en la historia de Puerto Rico que un gobernador había renunciado. Sin embargo, no había secretario de Estado cuando Ricardo Rosselló renunció, porque el secretario de Estado había renunciado antes que él. Ricardo Rosselló nombró entonces a Pedro Pierluisi como secretario de Estado antes de renunciar a la gobernación. Recordemos que el secretario de Estado es la persona que reemplaza al gobernador si el gobernador no está. Quiere decir que si Pierluisi hubiese ocupado el puesto de secretario de Estado, automáticamente habría sido gobernador. Pero el Senado no lo quiso confirmar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado, por lo tanto no podía ser gobernador. Pero Pierluisi juramentó en privado de todos modos. Él alegó que era secretario de Estado en receso y que podía hacerlo, con una jueza del Tribunal Supremo. Pero el Senado lo apeló y el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional. Tomás Rivera Schatz habló en palabras muy fuertes, muy ofensivas, en contra de Pedro Pierluisi. Y Rivera Schatz, Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, y la delegación PNP apoyaron que Jennifer González fuera nombrada secretaria de Estado, no Pedro Pierluisi. Como Pierluisi fue declarado inconstitucional su juramento, entonces el cargo de gobernador pasó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Entonces Wanda Vázquez pasó a ser gobernadora de Puerto Rico, pero no electa. Veamos las elecciones de 2020. Los partidos políticos que participaron fueron el PNP, el PPD, el PIB. También apareció un partido nuevo, el Movimiento Victoria Ciudadana, que presentó a Alexandra Lúgaro como su candidata. Y también otro partido llamado Proyecto Dignidad, que presentó a César Vázquez como candidato a gobernador. Movimiento Victoria Ciudadana es un partido que no propone una fórmula de estatus, pero que tiene dentro de su membresía la mayoría de sus propuestas son de izquierda, es muy liberal, un partido muy liberal del espectro de la izquierda de la ideología, contrapuesto a Proyecto Dignidad, que es todo lo contrario, es un movimiento conservador, religioso,
del sector de la derecha ideológica. En estas elecciones hubo primarias en el Partido Popular Democrático para el candidato o la candidata a gobernador. En estas primarias, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado, sacó 63% de los votos del Partido Popular. Eduardo Batia, senador, obtuvo 24% de los votos y Carmen Yulín Cruz 13.34% de los votos. Por lo tanto, el candidato a gobernador fue Charlie Delgado. La primaria del PNP enfrentó a la gobernadora Wanda Vázquez y a Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi salió victorioso con 58% contra 42% de Wanda Vázquez. Veamos el total de personas que aspiraron a la gobernación en el 2020. Pedro Pierluisi por el PNP, Carlos Delgado, Charlie Delgado por el PPD, Alexandra Lúgaro por el Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmau por el PIB, César Vázquez por el partido Proyecto Dignidad y Eliezer Molina, un candidato independiente, sin partido político. Los resultados de las elecciones fueron: Pedro Pierluisi 33.2%, Charlie Delgado 32%, Alexandra Lúgaro 14%, Juan Dalmau 13.6%, César Vázquez 6.8% y Eliezer Molina 0.68%. Pedro Pierluisi fue electo gobernador de Puerto Rico con apenas 33% de los votos. Eso es una tercera parte de los votantes. El segundo que llegó fue 32%. La historia electoral de Puerto Rico evidentemente había cambiado. Entre el PNP y el PPD apenas alcanzaron 66% del total, cuando 20 años antes alcanzaban 97% del voto total, entre ellos dos solamente. Esto es electoralmente un país nuevo. Alexandra Lúgaro, por su parte, nuevamente alcanza números sorprendentemente altos. Esta vez mejoró los números de las elecciones del 2016, ahora con 14% de los votos, demostrando que no había sido un accidente su éxito en las elecciones anteriores. Éxito relativo porque no ganó la gobernación, pero el buen desempeño. Por su parte, Juan Dalmau fue quizá la mayor sorpresa de estas elecciones, porque recibió casi los mismos votos que Lúgaro, casi 14%, mientras que el PIB había traído ya desde el 2004 un problema de pocos votos, de que no salía inscrito, no llegaba ni al 3% desde el año 2000, y en el 2020 de pronto con Juan Dalmau, que no había sido la primera vez que había sido candidato a gobernador, había sido candidato a gobernador antes y no había llegado a los 3%. En esta ocasión Juan Dalmau casi alcanza el 14% y el PIB celebra porque no había recibido ese porciento de votos desde el 1956. Por su parte, César Vázquez de Proyecto Dignidad sacó casi 7% de los votos, 6.8%, que también es un desempeño respetable en un ambiente en el que hay ya varios partidos políticos.
Eliezer Molina recibió muy pocos votos, .68 votos, pero se ha mantenido muy activo en la opinión pública a través de sus videos, de sus actos de desobediencia civil, la protección del ambiente. Veamos la gobernación del 2020 hasta que termine en el 2024. Ha sido otro gobierno compartido. El gobernador Pedro Pierluisi del PNP, el Senado y la Cámara PPD, pero en coalición con Victoria Ciudadana y con Proyecto Dignidad, con partidos minoritarios. José Luis Dalmau, el presidente del Senado, ahí en la foto en la izquierda, y Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, también del Partido Popular. Aunque el PPD controla Senado y Cámara, el hecho de que ha tenido que contar con votos de otros partidos ha reducido mucho su capacidad de ser oposición frente al gobernador Pierluisi. Por otro lado, los partidos minoritarios escogieron a 9 legisladores de minoría, incluido uno independiente. Esto es un número muy superior a lo que tradicionalmente escogían los partidos de minoría, que no eran más que 2. No cabe duda que el panorama electoral es muy diferente en esta época a lo que había sido hace 20 años. Si hay algo que caracterizó o caracteriza el cuatrenio de Pedro Pierluisi, ha sido los apagones de Luma Energy. Luma Energy fue la empresa a quien se le vendieron los activos de energía eléctrica o parte de ellos. El descontento general en la población le ha costado mucho capital político al gobernador Pierluisi y promovió la candidatura de su rival Jennifer González. Por otro lado, la gobernación de Pierluisi ha visto muchas pugnas ambientalistas, muchos grupos activos que han exigido el respeto a las leyes de protección ambiental, que también han violado leyes en el proceso de sus protestas. En todo caso, se ha convertido en un problema político para el gobernador. El mayor problema político para el gobernador, sin embargo, es el reto de la comisionada residente, Jennifer González, que desde el principio del cuatrenio dio indicios de que tenía aspiraciones a la gobernación en el 2024. Durante el proceso de los apagones de Luma Energy, Jennifer González criticó a Luma y criticó al gobernador por defender a la empresa. Esto a pesar de que la propia Jennifer González había aprobado el contrato de Luma, en el cual aparecen muchas de las cláusulas que ahora ella critica. De cara a las elecciones del 2004, se pueden proyectar los partidos políticos, el PNP, el PPD, el PIB, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Sería posible que apareciera otro partido regional de algún pueblo, pero no da la impresión de que el espectro va a ser más amplio que estos 5 partidos. Los potenciales candidatos y candidatas a la gobernación: Pedro Pierluisi o Jennifer González por el PNP. Allí habrá primaria. Quien gane será candidato o candidata. En el PPD también habrá primarias entre Jesús Manuel Ortiz, su actual presidente, o el senador Juan Zaragoza. La primaria en el PNP va a ser más caldeada, porque Pierluisi y González tienen más historial de rivalidad que la que tienen Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza.
El PIB ya definió su candidato a gobernador, Juan Dalmau. Proyecto Dignidad definió a Javier Jiménez, aunque hay un reto, todo parece indicar que Jiménez será su candidato. Jiménez es actualmente alcalde de San Sebastián del Partido Nuevo Progresista. Se desafilió del partido y se afilió a Proyecto Dignidad. Movimiento Victoria Ciudadana está por anunciar su candidato a gobernador y en todo caso no lo va a apoyar, va a apoyar a Juan Dalmau. Y en eso consiste la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, que por ley no les permiten presentar a un solo candidato juntos. Cada uno tiene que presentar un candidato aparte. Para darle la vuelta o burlar esa regla, decidieron que Victoria Ciudadana pondrá un candidato, pero a esa persona va a pedir que voten por Dalmau. Eso es una estrategia nueva, extraña, que habrá que ver si tiene efecto positivo sobre el electorado. Va a haber primarias PNP, va a haber primarias PPD y la alianza del PIB y Victoria Ciudadana. Esos tres temas probablemente van a dominar el proceso de campaña política de cara a las elecciones del 2024. En resumen, analizamos la gobernación de Ricardo Rosselló del 2016 al 2020, las elecciones del 2020, la gobernación del 2020 al 2024 y las elecciones del 2024. Y hemos llegado así al fin de la lección.